Vamos a proceder a realizar una evaluación por parte de 2 jurados acerca de todas las ponencias realizadas anteriormente. Vamos a recibir a Paula Melo. Paula en este momento hace parte de la coordinación de investigaciones en la Facultad de Educación Física Militar en la Escuela Militar. Y Ana Isabel García, terapeuta respiratoria e investigadora, hace parte del grupo de investigación RENFIMIL en el Laboratorio de Fisiología y Centro de Investigaciones de Cultura Física en la Escuela Militar. Entonces vamos a recibirlas a ellas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Escuchar a todos los ponentes internacionales, a los estudiantes, fue muy gratificante. Escuchar sobre todos los temas de marketing, todas las investigaciones, los trabajos, las propuestas que cada uno está haciendo desde sus intereses, desde las necesidades y los problemas que ven en las diferentes circunstancias y en los diferentes escenarios en los que se mueven, pues fue muy interesante realmente. Mis felicitaciones a la institución, felicitaciones a los organizadores, a los estudiantes. Este tipo de eventos son los que ayudan a mejorar el conocimiento, a mejorar como las perspectivas y las proyecciones que se tienen desde el programa y pues lógicamente desde la universidad, desde sus líneas, desde todas las áreas desde las cuales se mueve el marketing deportivo. Entonces, pues con Anita nos organizamos, vamos a hablar de cada una de las propuestas, pero bueno, antes, voy a mencionar como cuál va a ser nuestra dinámica y pues luego le doy el espacio a Anita para que haga su presentación. Vamos a hablar de cada una de las ponencias desde diferentes aspectos, desde la forma, desde el fondo, y evacuamos cada ponencia por aparte, ¿sí? Vamos hablando sobre cada una de ellas y pues bueno, esperamos que nuestros comentarios, nuestros aportes simplemente contribuyan a perfeccionar aún más esas ideas que nos han expuesto. Entonces, Anita, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. Bueno, para empezar en el trabajo que presentó Gabriela Peña y Valentina, pues las felicito porque hay buen dominio de tema. Se nota que prepararon la presentación, que no hubo improvisación. De pronto a Gabriela al comienzo la voz le estuvo fallando y estaba usando un tono de voz demasiado bajo, pero al final lo corrigió. El tema me pareció muy interesante y si bien entiendo lo que planean hacer es evaluar la influencia o determinar qué tanto influye el perfil de los deportistas en fútbol para la adquisición de equipos o de aditamentos o de elementos que tengan que ver con el deporte por otros deportistas universitarios que practiquen fútbol. En ese sentido, observo que el marco referencial, aunque está bien documentado desde la parte de la realidad colombiana, es importante ampliarlo en el contexto mundial. ¿Sí? ¿Qué pasa a nivel mundial? Pues cuál es la tendencia, porque al enmarcar un problema de investigación es importante también partir de ese constructo mundial, cómo se comporta ese fenómeno que queremos estudiar para luego aterrizar en nuestro contexto y buscar las soluciones. Es importante plantear en el problema de investigación qué sujetos o qué entidades se pueden ver afectadas por eso que ustedes desean descubrir con su proyecto de investigación. O sea, si bien es importante determinar qué tanto influye ese perfil en la decisión de compra, también es importante determinar el no tenerlo presente en qué perjudica. Entonces puede ser en términos de inversión económica, ustedes como administradores creerían que eso es a lo que le apuntan, ¿cierto? Para poder determinar cómo publicitar los productos que se deseen vender a través de la imagen, en este caso, de un deportista de fútbol. Yo tomé aquí nota de algunos aspectos. Mencionan ustedes mucho la fidelización del deportista con la marca, pero el objetivo del estudio no es ese, ¿no? Según lo que ustedes presentan, es mirar qué tanto influye esa imagen del deportista del fútbol, sobre la decisión de compra de otros deportistas que están practicándolo de manera amateur, ¿cierto? Creo que es esa como la intención. Si es así, es importante que desde la revisión de la literatura documenten en qué otros trabajos se ha observado esa situación, cómo lo han abordado como problema de investigación.
¿Quiénes se van a beneficiar con esta investigación? ¿Los deportistas? ¿Quiénes? ¿O las marcas que están publicitando a través de ellos? Eso es importante que lo tengan presente en el planteamiento del problema y en la justificación posteriormente. El objetivo sería determinar el nivel de influencia de la imagen del futbolista en la decisión de compra de elementos deportivos, de esos jóvenes universitarios que practican también fútbol, ¿cierto? Valentina tuvo gran dominio de tema y el tono de voz también. Quería preguntarles con respecto al instrumento que ustedes dicen que van a utilizar, que es una encuesta, si esa encuesta va a ser realmente encuesta o entrevista, porque en ocasiones hablan de encuesta, en otras ocasiones hablan de entrevista y pues se trata de cosas diferentes. Y en dado caso, sí van a validar esa escala que van a utilizar para aplicarla. Que digamos en la investigación es importante porque si se planea publicar los resultados de esta investigación, que en el área del marketing deportivo sería muy importante lograrlo, es importante que los instrumentos que utilicen para medir estén validados. Entonces, existen varias metodologías para validarlos que en su momento con sus asesores los pueden revisar y eso le daría un plus, porque de una parte podrían publicar la validación del instrumento y de otra parte, pues los resultados de la investigación aplicando como tal ese instrumento que planean utilizar. Es importante que en esa encuesta no tengan presente, no sé ustedes de qué semestre sean, pero el tema de la pandemia puede afectar la aplicación de la encuesta, entonces contemplar la posibilidad de que van a tener que hacerlo de manera virtual, entonces tener presente cómo van a convocar a las personas y que es importante que aunque el nivel de riesgo de la investigación por lo que ustedes nos presentan es de un riesgo inferior al mínimo, las personas para participar en una encuesta virtual o de hecho escrita siempre les preocupa si sus datos van a ser revelados. Entonces, ustedes tienen que garantizar que se va a anonimizar la información de estas personas para que eso motive a las personas a participar del estudio. Hablan de que van a también hacer una investigación experimental. Entonces, no sé en qué se basan o cuál es la idea para pensar que va a ser un trabajo experimental, porque desde lo que ustedes expusieron, no pareciera que se tratara de ese estudio. Y si es experimental, necesariamente tendrían que aplicar un consentimiento informado, hablado por un comité de ética adecuadamente constituido. Y también dicen que van a utilizar grupos focales, o sea, van a dar un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Eso les puede complicar un momento a la hora de analizar los resultados, entonces es importante también que lo tengan presente. No tendría más que aportar, Paulita, de pronto su merced, ¿qué les pueda decir? De pronto complementar un poquito en esa parte metodológica, cuando hablaron de la población que estaban teniendo en cuenta, es especificar en esa población cómo van a hacer ese muestreo, qué criterios de inclusión van a tener, qué criterios de exclusión. Y aunque dijeron solo los de inclusión, también es importante mencionar los de exclusión, porque hace parte del diseño metodológico. Bien, y todas esas recomendaciones que les dice Anita sobre la protección de los datos de las personas a las que se les vaya a hacer las encuestas y el trabajo experimental que desean hacer, pues todo eso debe tener una declaración de aspectos éticos. Entonces hay que hacerle una descripción bien juiciosa a esa declaración de aspectos éticos, qué se va a tener en cuenta, qué riesgos pueden haber, de qué manera ustedes mitigan esos riesgos, porque en este caso es información, ¿sí? Ustedes no van a hacer ninguna intervención, no van a manipular a ninguno de las personas del estudio, pero sí van a hacer un manejo de la información y van a adquirirla, sea por entrevista o sea por los grupos focales o sea por las encuestas, como lo mencionaron. Entonces, todo eso debe estar muy especificado en esas declaraciones éticas, de tal manera que ustedes no vayan a tener inconvenientes una vez estén presentando sus resultados, que básicamente eso es lo que le exigen a los investigadores cuando ya empiezan a presentar los resultados de su investigación. Bien, ¿qué aspectos tuvieron en cuenta? ¿De qué manera abordaron a la población estudio? ¿Qué cuidados tuvieron? ¿De qué manera mitigaron riesgos? Y todo ello les va a dar una mayor como seguridad en el momento en el que piensen en publicar esos resultados en un evento, en una revista,
en un foro, en este segundo, en esta la segunda versión de este evento. Entonces, ustedes allí van a poder decir toda esa estructura metodológica con toda la seguridad del caso. Esas serían nuestras observaciones. Allí felicitarlas también porque las diapositivas fueron bien utilizadas, no abusaron de la letra, nos faltaron referencias, que es muy importante, muchachos, siempre. Todo lo que ustedes aseguren tiene que ser sustentado y argumentado por una referencia bibliográfica, entonces siempre, así sea una idea de investigación, ustedes tuvieron que haber leído, documentarse, entonces esas personas que leyeron deben ser mencionadas en sus diapositivas por respeto de derechos de autor. Creo que fue bien manejada y sugeriría, dependiendo del semestre en el que ustedes se encuentren, que se quedaran con el estudio observacional utilizando una encuesta, para que no se compliquen, además porque la encuesta la pueden aplicar virtual, porque no sabemos por cuánto tiempo ese tema de la pandemia se perpetúe, y por tema de contacto directo, no tampoco podrán aplicar la encuesta así muy cercana, y grupos focales mucho menos. Entonces, deberían contemplar la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Eso es. Bueno, entonces pasamos a la segunda ponencia. La ponencia presentada por el estudiante César Humberto Céspedes, de noveno semestre, que nos expuso el tema "El evento con las pautas publicitarias más costosas de la historia". Bueno, entonces voy a dividir mis observaciones en observaciones de forma y observaciones de fondo. Entonces vamos primero con las de forma. César, es importante que tengas en cuenta que cómo se ve tu imagen en la cámara, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a escuchar tu ponencia, pues sabíamos que tú estabas hablando, ¿sí? Pero no se te veía la cara, porque tal vez estabas desde alguna posición en la que generaba contraluz, y entonces al generar contraluz, pues se te veía tu cuerpo, o sea, la sombra, pero no se te veía bien todo tu rostro, ¿sí? Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta, porque pues los espectadores también esperan ver al expositor, no solamente ver la presentación, sino verte a ti, cómo explicas, cómo te expresas. Bueno, entonces eso. En la presentación nos haces todo un estado del arte sobre qué es ese evento, ¿sí? Cómo funciona el evento, qué características tiene el evento, y digamos que allí hiciste una explicación juiciosa, pero pues se notó un poco de nervios. Estabas un poco nervioso, entonces a veces te confundías en algunos términos, entonces pues es importante hacer ensayos previamente a tu exposición, para que el momento en el que tú ya estás exponiendo, pues ya te notas con toda la seguridad del caso. Ahora nos vamos vamos a hablar también sobre los aspectos de forma de la presentación como tal. Utilizaste muchísimas imágenes bien interesantes sobre ese evento deportivo que enmarca tu investigación, pero esas imágenes, si son tuyas, pues si tú las creaste y tú las diseñaste, entonces abajo de cada una de esas imágenes es importante escribir la fuente. Entonces escribías elaboración propia. Si no son tuyas, si son imágenes que las has tomado de diferentes páginas web, blogs, diferentes fuentes, pues es importante que tú coloques la fuente donde tomaste esa imagen, precisamente porque estás haciendo tu investigación, y tu investigación debe estar argumentada y debe estar soportada por todas las referencias y fuentes que estés utilizando, sean fuentes primarias, secundarias, terciarias, debe estar esa referenciación. Bueno, ahora, frente a la investigación como tal, hablaste que estás haciendo o vas a hacer una investigación documental, pero no mencionaste qué enfoque le vas a dar. O sea, si es un enfoque cuantitativo, es un enfoque cualitativo, entonces hace falta mencionar ello.
Y desde allí, pues pensaría que el tipo de investigación tuya es el tipo explicativo, en donde vas a hacer toda una contextualización, una explicación de un fenómeno y todas las características que ese fenómeno conllevan a tener ese impacto en la población y ese impacto frente a la plataforma publicitaria que tiene el evento. Entonces, es importante especificar eso en la metodología. Se debe empezar con una explicación muy juiciosa de ese tipo de investigación. Luego, sobre qué métodos vas a utilizar para recopilar la información. Mencionaste que ibas a hacer, o no sé si ya la aplicaste, una encuesta. Esa parte no me quedó clara, si ya aplicaste la encuesta. Y aunque nos presentas unos resultados, pues los resultados no están evidenciados con base en los resultados de esa encuesta que mencionas haber creado o construido. Entonces, cuando vas a la explicación de los métodos que utilizaste o que vas a utilizar para recopilar la información, deben explicarse muy detalladamente, ¿sí? Si va a ser encuesta, qué tipo de encuesta, con qué tipo de preguntas. Si esa encuesta la vas a crear, la vas a construir, entonces esa encuesta debe, como la vas a aplicar a diferente tipo de población, pues debe hacerse una validación de esa encuesta, ¿sí? Una validación por pares en donde esos pares identifiquen si la encuesta que tú construiste es pertinente con el objetivo que tiene la investigación. Esa explicación se hace en el diseño metodológico. Y luego de hacer esa explicación de los métodos, pues hace la explicación de cómo vas a analizar los resultados que vas a obtener con esa encuesta. De tal manera que con ese plan de análisis que tú describes en el diseño metodológico, empiezas a presentar los resultados. Si en el plan de análisis dices que vas a hacer una presentación por frecuencias y vas a hacer una estadística descriptiva, entonces asimismo empiezas a presentar tus resultados. Bien, igual nos presentaste muchos datos muy interesantes sobre el suceso, sobre ese evento, sobre cómo el evento influye en toda la parte publicitaria, cómo influye en toda la población frente a lo que compran, frente a su comportamiento en ese evento, frente a lo que ganan las diferentes empresas que apoyan el evento, pues con sus aspectos publicitarios. O sea, en esa parte como que hasta yo aprendí, ¿sí? Hasta como empieza uno a entender cómo es que se mueve ese deporte y ese evento, o sea, ese Super Bowl del fútbol americano, cómo se mueve allá en Estados Unidos y cómo impacta en 200 países, porque nos dijiste que impacta en 200 países. Entonces, toda esa información que nos diste, pues es súper importante, pero pensaría que hace falta darle una organización a la forma en la que nos expusiste la metodología, ¿sí? Un aspecto de forma que se me olvidó decirte es que tú tenías tu micrófono muy pegado a tus labios, entonces se escuchaba tu voz y a la vez se escuchaba tu respiración. Entonces, por eso también uno como que intuimos que tenías un poquito de nervios al hacer tu exposición. Entonces, retirar el micrófono y ya con eso, pues, tienes ganado un buen espacio. Bien. Bien, pues esas serían mis observaciones frente a esta ponencia. Anita, si tienes algún aspecto más que complementar. Bueno, César, pues también lo felicito porque se observó, o yo pude observar en su exposición que domina el tema. Lo que expuso lo sabe bien porque de hecho no utilizó letras. Casi toda la presentación fueron imágenes. Y cuando se presenta una propuesta de investigación es importante desglosar esos aspectos también con algo de palabras
acompañado de buenas imágenes, no solamente imágenes porque se tiene uno a distraer en la imagen y no se concentra en lo que el expositor necesita que quede claro de su trabajo de investigación. Me parece a mí que el título, como tal como está planteado, no da una idea de lo que se planea hacer con el trabajo, porque usted menciona que se denomina el evento con las pautas publicitarias más costosas de la historia. Y lo que yo veo más que su intención es como identificar por qué ese evento es tan llamativo y tan utilizado a pesar de que es tan costoso frente a otros eventos que usted también estuvo revisando. Entonces, creería que la intención realmente de su estudio de una parte es, aquí tomé nota, sí, es identificar la manera para que se publiciten escenarios, no necesariamente en la Super Bowl, sino en otros escenarios que la gente también pueda publicitar, o por qué la Super Bowl se convierte en un escenario llamativo. Pero esa pregunta usted ya la respondió en su misma exposición, nos cuenta que tiene que ver con los patrocinadores, que tiene que ver con el show de medio tiempo, y que eso hace que ya la gente sea llamativa. O sea, usted ya está respondiendo su intención del trabajo, de por qué ese evento como tal es tan llamativo para la publicidad. Entonces creo que si va a ser una revisión documental, tendría que apuntarle más bien como o a identificar qué otros escenarios podrían ser potencialmente factibles de publicitar, teniendo en cuenta la experiencia que se ha tenido con la Super Bowl, de todo lo que ellos han logrado, todo el dinero que mueven y todas las marcas que se apegan pues a ese evento y pagan, a pesar de que es un evento en inglés, para publicitar con ellos, y de pronto mirar cómo potencializar en el mercado colombiano otros eventos o otros eventos de otros países, no sé si esa es su intención, pero ya usted en su marco teórico, en lo que usted estuvo escribiendo, ya mencionó las razones por qué la Super Bowl es tan apetecida para publicitar, que es lo que en su título trata de mostrar. Como es una investigación documental, también es necesario que tenga presente criterios de inclusión y exclusión documental, ¿no? ¿Qué documentos va a incluir? Artículos de revistas académicas o artículos de revistas como Semana, por ejemplo, o específicamente deportivos, aun cuando no sean académicas. Eso es importante. ¿De qué año a qué año va a incluir esa revisión documental? Si va a incluir solamente español e inglés o va a incluir todos los idiomas. Eso es importante que también lo tenga presente para saber con qué se va a ir. ¿Qué estrategia de búsqueda va a hacer para encontrar esos artículos o esas referentes documentales que usted va a utilizar? Eso es importante establecerlo. Entonces, hay varias estrategias. Puede buscar la estrategia PICOT, P-I-C-O-T, en donde usted encuentra cómo hacer la búsqueda. De esa manera, arma unas palabras claves para buscarla en diferentes bases de datos y de esa manera poder acceder a los documentos más recientes que tengan que ver con el tema que usted desea investigar. Pero primero, como le digo, es necesario que aterrice específicamente qué es lo que se quiere hacer con la investigación, porque pues no queda muy claro. Me pasó lo mismo que Paula cuando uno no le queda claro si el trabajo es culminado o no, porque usted nos presenta resultados, los menciona, pero cuando uno mira la presentación que nos enviaron, dice que el problema está planteado en un 10%. Entonces, si no está planteada todavía la investigación, todavía no podemos hablar de resultados, ¿cierto? Es importante, y más que en cualquier otro trabajo, que nos presente referencias, porque su trabajo es revisión documental. De pronto es algo que queríamos como compartirle. Exactamente, bueno. Vamos ahora con la tercera ponencia, entonces, Anita. Voy. Bueno, con respecto a la tercera ponencia de nuestros compañeros de Cali, voy a trabajar también como Paula lo comentó, primero en forma y luego en fondo. Pues en cuanto a la forma, en las diapositivas me parece que se abusó de la letra. Adicionalmente, el tamaño no permitía que se pudiera observar lo mismo, lo que aparecía allí, entonces no quedó claro, si no hubiese sido por las explicaciones que daba la persona que estaba haciendo la exposición, comprender un poco de lo que se trataba la investigación. Entonces, digamos, la recomendación allí sería que para una próxima exposición, pues se utilizaran flujogramas para tratar de explicar toda la densidad que tiene la investigación que desean abordar, pero desde unas imágenes que sean un poco más agradables a la vista, digamos, por decirlo así, de los que estamos mirándola, para poder comprender la importancia de la investigación. El trabajo se denomina Perfiles de involucramiento de los consumidores de implementos deportivos en la ciudad Santiago de Cali. Entendiendo el involucramiento como el involucrar
digamos que busqué más la definición de la palabra para poder comprender el título. Entiendo que lo que se busca con ese trabajo es determinar las razones por las cuales la gente compra o no compra los elementos deportivos, ¿cierto? En ese sentido, creo que el objetivo no sería determinar el grado de involucramiento, sino las razones, determinar las razones o los motivos de compra de implementos deportivos, y en ese sentido también habría que de pronto hacerle algún ajuste al título, porque el título de la investigación tiene que ser acorde tanto al objetivo general como a la pregunta de investigación que, digamos, no la vi plasmada en la presentación. Entiendo que es un tipo de estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, y que en la intención de análisis se va a hacer comprobación de hipótesis. Sin embargo, no nos presentan la hipótesis que se desea responder con este trabajo de investigación. La encuesta dicen que es una encuesta tipo Likert, ya está validada, sobre todo si lo que les decía de pronto a Valentina y a su compañera en la primera presentación, y es que se puede validar la encuesta o el instrumento como tal para que en investigaciones futuras en el área de mercadeo pueda pues ser utilizada, y eso aumenta el índice de citación y por tanto la categorización de los grupos de investigación. No tendría más que decir allí, Paulita. No, pues a mí me gustó mucho de esta investigación cómo el profe hizo toda la contextualización de lo que significa involucrarse, ¿sí? De lo que quieren con la exposición, con su proyecto de investigación, de cómo quieren abordar el problema. Hizo una explicación muy detallada. Y en ello pues ya se le nota mucho más el dominio, lógicamente porque son expertos en el tema, porque pues están viendo una situación importante en la ciudad de Cali, y pues al hacer la explicación se nota como ese nivel de interés como investigadores. Mis observaciones van netamente como a los aspectos de forma, ¿sí? La presentación, yo en un principio dije, o sea, como que uno agudiza la mirada, entonces dije, bueno, no, o sea, no, las diapositivas no fueron su fuerte, pero se pueden convertir en su fuerte, ¿sí? Porque pues precisamente para eso suceden este tipo de eventos, para mejorar aquellas debilidades que como investigadores tenemos, y sus fortalezas fueron en toda esa explicación, toda esa contextualización del problema que desean abordar, cómo lo desean abordar, y pues cómo tienen ese planteamiento y ese diseño de investigación. Pero pues al momento de presentarlo sí hay que tratar de utilizar una forma mucho más dinámica de esa ayuda audiovisual. De resto, pues desearles el mejor de los éxitos una vez empiecen a desarrollar su investigación. Y bueno, vamos con la última ponencia, que fue de nuestro docente de Ecuador, Alfonso Maroto, con su ponencia El marketing en las organizaciones deportivas. Bueno, esta ponencia se sale de la categoría de las anteriores tres ponencias, ¿no? Porque las anteriores tres ponencias nos presentan todo el planteamiento de un proyecto de investigación, mientras que la exposición que nos hace el profesor Alfonso Maroto, es toda una explicación conceptual sobre el marketing en las organizaciones deportivas, y desde allí aborda diferentes temáticas, todos los aspectos relacionados con los principios del marketing, y habla sobre cada uno de ellos de manera detenida y detallada. Tal vez mi única observación, teniendo en cuenta pues que es otra categoría de ponencia, ¿sí? No era un proyecto de investigación ni una propuesta de investigación, sino era una charla sobre una tema supremamente importante y alusiva a nuestro coloquio de marketing deportivo.
Pues es que el profe tuvo diferentes inconvenientes para poder visualizar sus diapositivas. Y pues estaba exclusivamente dependiendo de la lectura de esas diapositivas. Entonces, de pronto, profe Alfonso, si tu charla hubiera estado un poco más orientada a extender tu discurso más allá de lo que estaba en las diapositivas, de pronto habría sido un poco más valioso, sin decir que no fue valioso tus aportes en esa presentación, pero pues de pronto no se habría notado tanto el hecho de las interrupciones que hubo para visualizar la presentación en la plataforma. Esa sería como mi observación y pues igual también estaba con muchas letras, entonces como es un tema de dominio para todos los espectadores, o sea, todos los espectadores están alrededor de ese contexto del marketing deportivo, pues utilizar algunas imágenes, algunos flujogramas, algunas herramientas didácticas que ayudan a mejorar esa visualización del tema que nos estabas exponiendo. Anita, si quieres decir alguna observación. No, Paulita, totalmente de acuerdo con su punto de vista, queda claro la misma postura. Bueno, y pues igual a todos los felicitamos por este evento tan importante, por la audiencia. O sea, veo que hay muchos espectadores desde diferentes partes de Colombia. Este tipo de eventos pues nos ayuda a seguir posicionando nuestros temas del área de las ciencias, del deporte y la salud. El marketing deportivo entra dentro de esa área del conocimiento. Y simplemente este tipo de actividades pues ayuda a mejorar aún más ese nombre que debemos darle y esa posición que debemos darle ante todas las demás áreas del conocimiento. Nuevamente mis felicitaciones, muchísimas gracias por la invitación y pues esperamos que el evento tenga un feliz término y muchos éxitos en la siguiente jornada. Esperamos que nuestros comentarios pues hayan sido de la mejor ayuda para todos y que hayan tenido la mejor aceptación. Bueno, yo también quiero felicitar a los muchachos, una gran iniciativa, algo difícil de lograr y también en medio de las dificultades tecnológicas que se presentan. Los felicito porque organizaron muy bien y manejaron muy bien los tiempos. Se tomaron la molestia de buscar personas internacionales, que no es una tarea fácil. También espero, como lo menciona Paulita, que la retroalimentación que les dimos sea para el crecimiento de cada uno. Se hizo de manera muy respetuosa y con mucho cariño, con la intención de aportar como una semillita a sus semilleros de investigación. Muchos éxitos, muchachos. Damos clic en despedirnos. ¿Ya finalizamos? Ya, ¿en dónde damos clic para despedirnos? Sí, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Ya? Sí, señor. Ahí te estamos escuchando. Muchísimas gracias a la doctora Paula, a la doctora Ana Isabel, por la retroalimentación a todas las ponencias. Es un punto de vista muy importante a partir de lo que ya se presentó, no solamente para los ponentes, sino para todas las personas que están desarrollando un trabajo, un avance en el área, saber cómo de pronto enfocarse, cómo de pronto mejorar para ser parte de próximos eventos que podamos estar realizando nosotros. Entonces agradecemos su presencia, su colaboración y los brazos siempre van a estar abiertos para ustedes en la Universidad Distrital. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y con esta retroalimentación damos por finalizada el primer segmento, la primera parte de este coloquio de investigación en marketing deportivo. La siguiente parte, la segunda parte, el segundo segmento se hará a las 6 de la tarde por este mismo medio. Habrá otro conferencista, otros ponentes y otras personas, otros jurados, los cuales van a realizar sus retroalimentaciones. Agradecer a la profesora Zoraida, al profesor Alexander, al coordinador John,
a todos mis compañeros quienes han hecho que sea posible el desarrollo de este evento. Sin ser más, entonces les agradecemos su asistencia a todos y hasta luego. Muchísimas gracias.